Hoy en el programa, la verdad y las mentiras sobre la vacuna contra el COVID-19. Nuestros televidentes preguntan, ¿son seguras las vacunas contra el COVID-19? ¿Pueden magnetizar a una persona? ¿Modifican mi ADN? ¿Es seguro vacunarse si quisiera tener un bebé en el futuro? ¿Estoy protegido contra la variante Delta del COVID-19? ¿Es verdad que inyectan un microchip junto con la vacuna? ¿Los niños se pueden vacunar? ¿Cómo se comparten las conspiraciones sobre los riesgos de la vacuna en WhatsApp, en Facebook y YouTube? ¿Y cómo esos mensajes son reforzados por los pastores de algunas iglesias evangélicas? Y mucho más. Nuestro invitado el día de hoy es el Dr. José Montero, subadministrador de gestión de incidentes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios de Telemundo en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Los académicos de la salud y la medicina han definido a la vacunación como uno de los 10 grandes logros de la salud pública del siglo XX. Sin embargo, la oposición a la vacunación existe desde que se descubrió la vacuna misma. Por ejemplo, una encuesta de la Kaiser Family Foundation en la comunidad latina encontró que el 43% de los latinos dijeron que esperarían y verían, y el 18% indicó que definitivamente no recibirían la vacuna contra el COVID-19. ¿Por qué? Bueno, los analistas concluyen que es la desinformación lo que más aumenta la desconfianza sobre las vacunas. Entre los inmigrantes latinos, por cierto, los rumores infundados y las conspiraciones sobre los riesgos de la vacuna que se comparten en las redes sociales y que circulan ampliamente en WhatsApp, Facebook y YouTube, y a menudo los mismos mensajes son reforzados por los pastores de algunas iglesias evangélicas, como veremos más adelante en el programa. A continuación, tenemos a 3 televidentes que nos enviaron sus preguntas para el doctor José Montero. Comenzamos con Maryland. Adelante, Scarlett. Hola, mi nombre es Scarlett y quisiera saber si las vacunas contra el COVID-19 son seguras. Gracias. Gracias por esa pregunta. Definitivamente, toda la información que tenemos muestra que las vacunas que se están usando en Estados Unidos para el COVID-19 son seguras. Como todo producto farmacéutico, tienen un potencial de algunos efectos adversos y en nuestro ánimo de transparencia, cada que encontramos alguno de estos, se lo reportamos al público. Pero en general la respuesta es sí, las vacunas son muy seguras. Gracias, doctor Montero. El pastor Guillermo Maldonado, fundador del Ministerio Internacional Rey Jesús de Miami, una de las iglesias evangelistas latinas más grandes de los Estados Unidos, le dijo a sus parroquianos durante un sermón que se transmitió por Facebook Live: Do not put the vaccine. No reciba la vacuna. Believe in the blood of Jesus. Crea en la sangre de Jesús. Believe in divine immunity. Crea en la inmunidad divina. Este comentario, por cierto, es científicamente erróneo e irresponsable. Lo que nos dicen los científicos es que la única forma de inmunizarse es con la vacuna. Y lo que está en juego acá es la vida o la muerte de las personas. Pero hay otras conspiraciones. Adelante, Camilo. Hola, mi nombre es Camilo y tenía una pregunta sobre el tema de COVID. ¿Es verdad que inyectan un microchip con la vacuna de COVID? No, definitivamente no. Todos los estudios que tenemos y el proceso de garantía de calidad de la producción de vacunas en este país nos permite estar seguros de cuáles son los componentes que hay en las diferentes vacunas, y uno que sabemos que no existe son los microchips. Gracias, doctor Montero. Bueno, está claro. Entonces, no existe un microchip en la vacuna. Y la vacuna tampoco rastreará a las personas ni recopilará información personal en una base de datos. Lo cierto es que esta conspiración absurda comenzó después de los comentarios que hizo Bill Gates de la Fundación Gates sobre un certificado digital de registros, un sistema administrativo
Nada que ver con un microchip en la vacuna, porque, como lo dijo el doctor Montero, no se ha implementado de ninguna manera un microchip y tampoco está vinculado al desarrollo, prueba o distribución de la vacuna COVID-19. Por lo tanto, las teorías del pastor Guillermo Maldonado sobre el uso de la vacuna para rastrear a las personas como parte de una conspiración sobre el fin del mundo son falsas. Pero la conspiración fue más allá. En uno de sus sermones, el pastor le dijo a sus seguidores que la vacuna alteraría el ADN de las personas. Una teoría que, como veremos a continuación, ha sido desacreditada por los científicos categóricamente. Vamos a preguntárselo al doctor Montero específicamente. Adelante, Jeffrey, con su pregunta. Hola, mi nombre es Jeffrey y quisiera saber cómo las vacunas contra el COVID-19 afectan mi ADN. Gracias. No, las vacunas del COVID-19 no cambian nuestro ADN, no interactúan con nuestro ADN en ningún momento. Recuerde que en Estados Unidos tenemos dos tipos de vacunas, una que se llama de ARN mensajero y otra vacuna que tiene un virus que se usa la cápsula para hacer la vacuna. Esos entran a nuestro organismo y desencadenan una reacción en donde las células responden creando la respuesta, pero en ningún momento ningún componente de esas vacunas entra al núcleo de la célula donde está nuestro ADN. O sea que no hay el riesgo de que interactúen, afecten o alteren nuestra carga genética. Gracias, doctor Montero. Un estudio de la Universidad de Oxford documenta que la disminución del tiempo para desarrollar las vacunas se puede atribuir a los avances tecnológicos de los últimos siglos. Por ejemplo, las técnicas de cultivo de bacterias en el laboratorio permitieron la creación de vacunas contra la difteria y el tétano a principios del siglo XX. Igualmente, avances en el cultivo de virus en el laboratorio hicieron posible las vacunas contra la poliomielitis, el sarampión, la rubiola y la viruela en la década de 1950. Recientemente, descubrimientos en la biología molecular y química participaron y propiciaron la vacuna contra la hepatitis B, la gripe, la neumonía y la meningitis. Estos avances salvaron millones de vidas alrededor del mundo. Sin embargo, todavía son motivo de desconfianza entre algunos latinos. Precisamente sobre este tema nos llegó por Facebook una pregunta de José Soria para el doctor Montero. Las vacunas toman mucho tiempo en fabricarse. ¿Cómo es que la vacuna contra el COVID-19 se hizo tan rápido? Varias razones existen detrás de eso. El proceso se hizo mucho más rápido porque se invirtieron. Primero que se invirtió mucho capital financiero, pero eso permitió hacer un reclutamiento bastante alto de voluntarios para conseguir el número de personas que se necesitan para hacer el test de las vacunas. Entonces, como se estaban usando tecnologías que ya han sido probadas que en el desarrollo de estos productos, fue mucho más fácil hacer los tests. Acordémonos que los tests de las vacunas de RNA mensajero, tenían entre 30 y 40 mil personas cada uno de esos estudios. Lo mismo pasó con la vacuna de Johnson & Johnson. Son números supremamente altos y eso nos permitió estar seguros que el número de efectos adversos iba a ser muy bajo y que la seguridad de la vacuna y la efectividad de la vacuna iba a ser muy alta. Y eso se ha comprobado en los 5 o 6 meses que llevamos con las vacunas en el mercado. Gracias, doctor Montero. La Conferencia de Obispos Católicos recomendaron no aplicarse la vacuna de Johnson & Johnson porque, según ellos, el tratamiento empleado para la producción de vacunas como estas empleó tejido fetal derivado de fetos abortados durante la etapa de investigación y desarrollo. Escuchemos. El presidente del Comité de Doctrina y el presidente del Comité Pro Vida de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos han abordado el asunto del uso de la vacuna Johnson & Johnson contra COVID-19, que fue aprobada recientemente para su uso en el país.
reconocen que la aprobación de la vacuna contra COVID-19 de Johnson & Johnson para su uso en Estados Unidos vuelve a plantear preguntas sobre la permisibilidad moral del uso de vacunas desarrolladas, probadas y producidas con la ayuda de líneas celulares derivadas del aborto. Nuestra televidente Patricia Ramos nos pregunta por Twitter si esto es cierto. Varias cosas. La respuesta a la primera pregunta es: ¿hay algún tejido fetal o humano en esas vacunas? La respuesta simplemente es no. No. Una respuesta más amplia es que en el desarrollo de muchos productos biológicos se usan y se continuarán usando lo que se llaman líneas celulares. Estas líneas celulares, algunas se han originado en tejidos fetales de hace 30 años, más de 30 años. Entonces, en la parte de los desarrollos e investigación de productos virales o incluso algunos productos bacterianos se usan algunas líneas celulares. Ninguno de esos tejidos fetales ha estado vivo desde hace 30 años. De hecho, este punto ha sido revisado por comisiones de ética religiosa, diferentes credos, diferentes religiones lo han revisado y han llegado a la conclusión de que estas vacunas son éticamente apropiadas. Así también, la bióloga molecular de Yale School of Medicine, Irene Bosch, se lo confirmó a CNN. ¿Es cierto que esta vacuna específica usa células de fetos abortados? No, eso no es cierto. La verdad es que estas vacunas requieren ser crecidas en unas células que se llaman inmortales. Nada que ver con las células llamadas madres, stems, que vienen de los fetos. El tejido fetal o las células fetales no son las que fueron utilizadas para la generación de la vacuna de Johnson & Johnson. Por lo tanto, los que se vacunaron con la vacuna de Johnson & Johnson pueden tener la conciencia tranquila. Cuando volvamos, continuamos con las preguntas de nuestros televidentes sobre la verdad y las mentiras sobre las vacunas. Pero antes... Mi nombre es Clara Barrena y mi pregunta es: ¿la vacuna del COVID-19 puede hacer que contraiga el COVID-19? La respuesta cuando volvamos. Prepárate para el verano con Healthy Dermis. Moldea tu cuerpo con Ultra Shape Power, la lipoescultura sin cirugía, sin dolor, sin periodo de recuperación, FDA aprobado. Restaura y rejuvenece tu piel con la tecnología que levanta tu rostro sin cirugías. Luce tu piel radiante con el tratamiento láser que reduce el vello de manera permanente. Llama ahora y agenda tu cita gratis. Healthy Dermis. Además de consentir tu piel, la transformamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. ¿La vacuna del COVID-19 puede hacer que contraiga el COVID-19? Definitivamente existe el potencial. Sabemos que las vacunas son muy buenas, que ofrecen más de 90% de protección contra infección, enfermedad o muerte, pero pues eso nos deja un pequeño porcentaje. Y por eso es que todavía queremos que la otra gente que no se ha vacunado se vacune, porque eso nos permite disminuir la transmisión del virus en la comunidad y nos va a permitir que el nivel de protección de esa vacuna sea mucho mayor. ¿Será necesaria una tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 para la población en general? Las autoridades de salud aseguran que las 2 dosis parecen ser suficientes por ahora. Pero recientemente el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, dijo que los estadounidenses con inmunodeficiencias
pueden necesitar una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19, ya que Estados Unidos lidia con el aumento de casos de la variante Delta del coronavirus. Y al cierre de este programa, la Food and Drug Administration, FDA, iba a autorizar una tercera dosis para estas personas. A continuación, la variante Delta se está propagando con una eficiencia increíble y ahora, recientemente, más del 83% de los virus que circulan en los Estados Unidos son de esta variante. Esta variante no va a desaparecer de la noche a la mañana y sigue en busca de la próxima persona que sea vulnerable para infectarla. Las personas no vacunadas representan prácticamente la totalidad de las hospitalizaciones y muertes por el COVID-19 en los Estados Unidos. A continuación, el doctor José Montero responde a las preguntas de estos 3 televidentes. Comenzamos con Leslie. Adelante, Leslie. Hola, mi nombre es Leslie y quisiera saber si estoy protegida contra la variante Delta si estoy vacunada. Sí, la información que tenemos en este momento en nuestro país y de lo que se ha visto en otros países es que las vacunas que tenemos en este momento ofrecen buena protección contra la variante Delta. Gracias, doctor Montero. Según los expertos del CDC, las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de enfermarse gravemente y hasta morirse a causa del COVID-19. Por eso es de vital importancia que se vacunen. Al respecto, tenemos una pregunta de una televidente. Adelante, Valeria, con su pregunta. ¿Es seguro vacunarse contra el COVID-19 si quisiera tener un bebé en algún momento? Sí, es seguro. Si una mujer está, es decir, la información que tenemos hoy en día nos muestra que una mujer embarazada tiene mayor riesgo de enfermedad seria o complicaciones que una mujer no embarazada. Y los datos que tenemos sobre la vacuna muestran que son seguras tanto para la mujer embarazada como para el feto en el momento en que se está desarrollando. Por eso es que creemos que estas vacunas son seguras para las mujeres embarazadas o planeando embarazarse. Al mismo tiempo sabemos que embarazo es algo que cuando se planea, muchas mujeres tienen discusiones con sus médicos o enfermeras o profesionales de salud que toman cuidado de ellas. En esos casos es importante entonces que tengan una discusión para aliviar aún más las dudas que puedan tener. Gracias, doctor Montero. Los niños, al igual que los adultos que tienen COVID-19 pero son asintomáticos, no tienen síntomas evidentes, pero igualmente tienen el COVID-19, pueden propagar el virus a otras personas. Esta es la inquietud de nuestra televidente. Adelante, Ana, con su pregunta. Mi nombre es Ana. ¿Los niños se pueden vacunar? En Estados Unidos, niños mayores de 12 años son elegibles para ser vacunados con el producto que fue desarrollado por Pfizer. Existen otros procesos en este momento en donde otras compañías, las otras 2 compañías están buscando esta vacuna sea aprobada también para ellos, la de Johnson & Johnson y la de Moderna. Y hay varios estudios en este momento que están haciendo las pruebas de la vacuna en menores de 12 años. Pero esos todavía requieren varios meses más antes de que tengamos resultados. Gracias, doctor Montero. Para proteger a sus empleados en el sector público y privado, se están implementando mandatos que obligan al personal a vacunarse para poder permanecer como empleados. No hay nada que hacer. Hospitales, centros médicos, universidades, cruceros, las agencias del Veteran Affairs, Homeland Security, entre otros, ya han implementado mandatos y es posible que el presidente Biden disponga mandatos que obliguen a los empleados del gobierno federal, incluidas las Fuerzas Armadas, a vacunarse contra el COVID-19. Estos mandatos podrían extenderse por todo el país y por lo tanto las personas que no se vacunen correrían el riesgo de quedar aisladas de la sociedad. A continuación, ¿qué pasa después de vacunarnos? Pero antes. Hola, mi nombre es Claudia Pérez. Mi pregunta es,
¿Vacunarse contra el COVID-19 puede magnetizar a una persona? La respuesta cuando volvamos. Prepárate para el verano con Healthy Dermis. Moldea tu cuerpo con Ultra Shape Power, la lipoescultura sin cirugía, sin dolor, sin periodo de recuperación, FDA aprobado. Restaura y rejuvenece tu piel con la tecnología que levanta tu rostro sin cirugías. Luce tu piel radiante con el tratamiento láser que reduce el vello de manera permanente. Llama ahora y agenda tu cita gratis. Healthy Dermis. Además de consentir tu piel, la transformamos. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County is a business organization that promotes economic opportunities for the Hispanic Latino community, which helps business owners expand their customer base and advocates for policies that benefit minority and women-owned businesses. Join today at hccmc.org. The Hispanic Chamber of Commerce of Montgomery County, tu cámara. ¿Vacunarse contra el COVID-19 puede magnetizar a una persona? No, definitivamente no. Recibir la vacuna contra el COVID-19 no le va a crear a uno ningún efecto magnético en ninguna parte del cuerpo o en el brazo, como a veces uno oye a la gente que lo sugiere. Las vacunas contra el COVID-19 no contienen ningún ingrediente que pueda producir un campo electromagnético en ninguna parte del organismo y además son libres de metales. No hay ninguna manera de pensar que puedan producir problemas de magnetismo. A continuación, cuando nos vacunamos es posible que experimentemos efectos secundarios, los cuales son signos normales de que nuestro organismo se está protegiendo, se está generando protección. Algunas personas no sufren efectos secundarios en absoluto, pero hay otros casos que son importantes conocer. A continuación, tenemos a 3 televidentes con preguntas sobre el tema para el Dr. Montero. Comenzamos con la pregunta de Lucía. Adelante, Lucía. Hola, mi nombre es Lucila. Quisiera preguntar si después de ponerme la vacuna contra el COVID-19 y tengo que hacerme una prueba, si puedo salir positiva en el test del COVID. Gracias. La gran mayoría de los test comerciales que se usan en Estados Unidos no permiten que exista esa confusión. La vacuna desarrolla anticuerpos contra cierta clase de proteínas. El test está buscando otra cosa distinta. Entonces, son resultados diferentes. La vacuna no le va a cambiar el resultado del test. Gracias, doctor Montero. Los estudios han demostrado que la vacunación proporciona un fuerte refuerzo a las personas que se han recuperado del COVID-19. Pero no es un tema que está claro todavía en la comunidad. Al respecto, tenemos la pregunta de Juan Francisco Rodríguez. Adelante, Juan. Yo he tenido COVID y soy inmune. La recomendación en nuestro país, aquí en Estados Unidos, es vacunarse. Por varias razones. Una, no tenemos buenos datos que nos digan cuánto dura la protección de una persona que ha sufrido la enfermedad natural. Y sabiendo que existen riesgos de complicaciones, es mejor recibir la vacuna, así tenemos una protección que es de más largo plazo. La única cosa que le recomendamos a la gente es que para vacunarse tienen que haber pasado los síntomas y ya no estar en aislamiento. Hay un cierto grupo de personas que recibieron tratamiento, que tuvieron la enfermedad, fueron hospitalizados y recibieron tratamiento con plasma, que van a requerir un periodo de espera. Para todos los demás, como nosotros, apenas salgan de la enfermedad y ya no estén en aislamiento, pueden vacunarse. De hecho, les recomendamos que por favor se vacunen. María Lor tiene una pregunta que concierne a las damas. Hola, buenos días. Mi nombre es María Lor. Mi pregunta es, ¿estar cerca de una persona que recibió la vacuna contra el COVID-19 puede afectar en el ciclo menstrual? No, no hay ningún mecanismo fisiológico, físico o anatómico que permita una interacción entre las dos personas. La otra pregunta que a veces viene pegada con esta es si de la vacuna se lo pueden transmitir a otra persona, y es parte de la misma respuesta. No hay un
no le sale a uno la vacuna y no va a infectar a nadie, porque las vacunas que se usan para el COVID-19 no son infecciosas. Hola, yo me llamo Juan José García. Mi pregunta es, una vez que tenga la vacuna completa, ¿puedo empezar a hacer más cosas normalmente? Definitivamente sí. Cuando estamos vacunados tenemos un muy buen nivel de protección contra las diferentes variantes del COVID-19 y estamos en lo que los datos nos muestran, es que se disminuye dramáticamente el riesgo de enfermedad seria o muerte en las personas que están completamente vacunadas. Por eso les decimos a las personas que pueden desarrollar sus actividades normales en las comunidades. Un par de cosas, le hemos dicho a la gente que no hay un mandato nacional de máscaras. Algunas personas continúan usándola. Yo personalmente todavía a veces cuando voy al supermercado, si veo mucha gente, me pongo la máscara dependiendo del sitio donde esté. Y le hemos dicho a las autoridades a nivel local y estatal que dependiendo de la epidemiología de la situación pueden recomendar el uso de la máscara incluso para personas que han sido vacunadas. Pero fuera de eso podemos hacer nuestras actividades común y corriente. Gracias, doctor Montero, por ayudarnos a entender este tema de vital importancia para nuestra comunidad. Está claro entonces que las vacunas salvan vidas. Así también que cuando hay una crisis en la salud pública como la que estamos viviendo actualmente, hay que escuchar a los científicos, porque solo ellos están preparados para este trabajo. La cosa más importante es que estamos viendo que la gran mayoría de los casos de COVID-19 en este país están ocurriendo en poblaciones que no están vacunadas. Y estamos viendo definitivamente un incremento de casos de hospitalizaciones e incluso de muertes. Le pedimos a la comunidad que por favor se vacunen por su propio bien y por el bien de todos los demás. Hay poblaciones que todavía no se pueden vacunar. Los niños menores de 12 años no se pueden vacunar. Existe un grupo de gente que puede estar muy inmunosuprimida, en quienes la vacuna ha tenido una reacción menor. Queremos que estén protegidos. Todos como comunidad en nuestra sociedad debemos hacer lo que sea posible por proteger a esos otros que no pueden protegerse a sí mismos en este momento. Así que por favor, vacúnense. Afortunadamente, la mayoría de los latinos también piensan así y se están vacunando, a pesar de los malos consejos y la información falsa. Mi nombre es Blanca Alicia Castellón. Sí, mi pregunta es ¿cuál es la razón de que la gente tiene miedo a vacunarse? Y supuestamente vacunándonos vamos a estar a salvo, me imagino, de muchas enfermedades que puedan venir en el futuro. Aprovecho la oportunidad para felicitar a mis paisanos en el Perú, donde el gobierno ya ha vacunado a 12 millones de personas y actualmente posee suficientes reservas para vacunar a toda la población. Es todo por hoy. Nos vemos el próximo domingo. Envíenos sus preguntas y las ponemos en el programa. Y recuerden, si tienes preguntas, nosotros tenemos las respuestas en el Show de las Preguntas.